en este módulo 1. Bueno, nosotros en la clase anterior vimos un poquito de lo que es la base neurobiológica de la función ejecutiva, ¿cierto? Que es importante tener en cuenta que hay una base neural, es decir, hay estructuras anatómicas que nos permiten el desarrollo de esta función ejecutiva, ¿ya? Em, y vimos también que necesita de mucha conectividad, de muchas redes, ¿sí? ¿Para qué? Para que la función ejecutiva pueda cumplir su rol más importante, que es justamente ayudar en la precisión del procesamiento mental que se está llevando a cabo y también para ejercer control sobre el resto de los procesos mentales. Pero también es importante, además de conocer en términos generales su base neurobiológica, que podamos conocer la clasificación que hoy en día existe de funciones ejecutivas. Es una clasificación que está eh, respaldadas en las investigaciones neurocientíficas y que, como yo les adelantaba en un principio, esta clasificación no es congruente con otras clasificaciones desde otros enfoques, ¿ya? Especialmente desde el enfoque de la neuropsicología, donde si bien nosotros tomamos algunos referentes de esa área para poder definir las funciones ejecutivas, ¿ya? La neurociencia cognitiva es un poquito más quisquillosa porque solo valida aquello que ha podido estudiar y ha podido corroborar in situ, ¿cierto? ¿Cuáles son esas estructuras y esos circuitos que se activan, ¿ya? Y que se pueden relacionar con una función ejecutiva específica? Entonces, la clasificación que nos propone la neurociencia cognitiva, es decir, aquellas que le han encontrado su sustrato neural, ¿ya? Son las que hoy vamos a compartir. Entonces vamos a tener una clasificación que está elaborada en una dupla de función ejecutiva. Por una parte nos vamos a encontrar con las funciones ejecutivas que se denominan primarias o nucleares, ¿sí? Y se denominan de esa manera, dijimos, porque son las primeras que emergen y que van a funcionar, van a cumplir el rol de ser el pilar fundante del resto de las funciones ejecutivas, que son consideradas funciones ejecutivas secundarias o superiores. Entre más asentado y consolidado se encuentre el grupo de funciones ejecutivas primarias o nucleares, mejor va a ser la base para el desarrollo de aquellas funciones ejecutivas secundarias o superiores, ¿ya? ¿Por qué? Porque son de mayor complejidad y requieren de este núcleo central de funcionamiento ejecutivo para su desarrollo y su funcionamiento. Entonces, ¿cuáles van a ser, dijimos, nuestras funciones ejecutivas primarias? Tenemos tres: memoria operativa o de trabajo, que son lo mismo, ya la neurociencia cognitiva le denomina memoria operativa porque hay una base neurobiológica que se amplió, ¿sí? Se han descubierto redes importantes de que se han extendido, han logrado evidenciar que la memoria operativa no solo funciona en la corteza prefrontal, en las áreas dorsolaterales, sino que extiende sus redes de control hacia áreas parietales, hacia áreas de la corteza, áreas posteriores de la corteza, como lo son algunas áreas parietales, e incluso tiene conectividad con áreas occipitales, ¿ya? Entonces, principalmente esa amplitud ahora de este circuito de la memoria de trabajo, como se amplió, la rebautizaron y le denominan memoria operativa, pero estamos hablando de lo mismo, ¿ya? La otra función ejecutiva es el control inhibitorio, función ejecutiva nuclear, y la tercera es la flexibilidad cognitiva o mental, ¿sí? Ese es nuestro núcleo de base que ya habíamos conversado, ¿cierto? La clase anterior, en este modelo de neurodesarrollo que yo les presenté, que son las primeras que emergen y que siguen una trayectoria irregular. No es que
vayan avanzando todas al mismo tiempo, ¿sí? Para que podamos hacer un uso más eficiente de ellas, sino que cada una sigue su propia trayectoria, ¿ya? Y desde los 5 años estas trayectorias comienzan a juntarse hasta comenzar en la etapa ya escolar, desde los 6 hasta más o menos los 8 años, estas trayectorias se juntan, se consolidan y conforman la base para un mejor funcionamiento ejecutivo. ¿Vale? Esas son las funciones ejecutivas nucleares. Y acá me detengo en un pequeño detallito. Esto lo vamos a conversar enseguida. Ya vamos a hacer un taller para hacer este análisis. Las funciones ejecutivas en general, en la clasificación que se mencionan, son 3. ¿Ya? Solo que aquí hay una 3.5, le diríamos, porque no alcanza a ser 4, una cuarta, porque la atención ejecutiva, que hoy en día se sabe que tenemos un centro de control de nuestros recursos atencionales que está ubicado en áreas de la corteza ventromedial, ¿sí? Porque es el giro cingulado el que ejerce esta función de control de la atención, ¿sí? En conjunto con áreas dorsolaterales también. Esta atención ejecutiva no baila solita, no funciona solita. No se puede considerar una función ejecutiva aislada, ¿ya? Sino que esta atención ejecutiva hoy en día se conoce y se ha estudiado, y hay mucha evidencia de esto, de que es parte de lo que se conoce como control inhibitorio. Lo vamos a analizar en detalle, ¿ya? Y de las funciones ejecutivas secundarias, ¿no? Vamos a tener 6. No significa, colegas, que sean solo 6, porque las investigaciones en neurociencia cognitiva son prolíferas y todos los años vamos obteniendo más información. Puede que de aquí a fin de año, el próximo año, se vaya sumando una 7ª, ¿vale? Pero estas son las que al día de hoy están plenamente identificadas con su base neurobiológica. Una es la actualización, la otra es el monitoreo, la resolución de problemas, la fluencia, y las últimas 2 son toma de decisiones y planificación. ¿Por qué solo las estoy leyendo? Porque tenemos un taller en este primer bloque. ¿En qué consiste este taller? En que puedan, desde su conocimiento previo, ¿ya? Poder describir qué son cada una de ellas y cómo es que ustedes pueden relacionarlas en su funcionamiento. ¿Será que están relacionadas? ¿Cada una funciona aparte? ¿Cómo ustedes se imaginan que, de la forma en que ustedes se imaginan cómo trabajan estas funciones ejecutivas? ¿Cómo sería este anclaje de funcionamiento ejecutivo? Voy a dejar de compartir para poder verlas. Entonces, tenemos 30 minutitos asignados para este taller, para que ustedes lo discutan, se pongan de acuerdo, como para poder describir cada una de ellas, pero principalmente porque la descripción ustedes la van a encontrar. Probablemente van a querer incluso googlear, pero ojo, no todas las definiciones sirven, ¿vale? Pero lo más importante es cómo se imaginan que, la forma en que ustedes imaginan su funcionamiento. ¿Cómo se conectan unas con otras? ¿Será que hay una interrelación entre ellas o no? ¿Vale? Entonces, voy a armar salas para grupitos pequeños. Vamos a hacer solo 4 salitas para que pueda ingresar.
tengo exactamente las 7 de la tarde. Entonces vamos a regresar al aula principal. Yo les voy a hacer regresar a las 7:30 para que podamos socializar el análisis, para que cada grupo pueda exponer el análisis. Ojo, la idea es que puedan elegir a un vocero, ¿sí? A un secretario que tome nota. Voy a dejar activo inmediatamente también el compartir pantalla por si necesitan ocupar alguna pizarra o ocupar eh, no sé, plataforma, alguna aplicación donde quieran ir dejando este análisis y así después lo podemos compartir a las 7:30 con el resto de los grupos, ¿ya? ¿Qué les sugiero? Tener una persona que hace el registro, el secretario, ¿no? El que después también va a exponer todo este análisis, pero que también puedan elegir algún mediador. ¿Por qué? Porque a veces nos pasa que nos ponemos a hablar de ideas y nos vamos por las ramas o se nos va pasando el tiempo, entonces ese mediador, ¿cuál es la idea? Que vaya controlando el tiempo que tienen disponible para el análisis y que vaya invitando a aquellos participantes que los ven calladitos y que no están aportando al análisis, ¿sí? Porque la idea es que esto sea activo para todos. Si hay alguien que no puede encender su cámara, no hay ningún inconveniente, pero que sí ustedes observen que hay aporte a través del audio, a través del audio principalmente, porque el chat igual es un poquito menos facilitador de este análisis. Yo voy a ir rotando igual, monitoreando las salitas en este ratito. Levántenme un dedito para arriba si me entienden el taller, qué es lo que hay que realizar. Alejandra, tienes la manito arriba. No, no, me equivoqué. Ah, era el otro dedo, ya, el otro, el otro botón, perfecto. Entonces voy a crear las salas para que ya puedan ingresar. Está activo el compartir pantalla, ¿ya? Ahí va.
Bien, después de este análisis previo, ¿verdad?, de qué significan estas funciones ejecutivas y cómo ustedes imaginan su relación, vamos a eh, analizar, ¿ya? Cuando terminemos este análisis, les comparto por acá también el PPT y además también lo voy a subir al aula virtual, ¿ya? Porque había olvidado subir el, el PPT. Entonces, estamos aquí. Bueno, yo creo que la mayoría, ¿cierto?, coincidió en que la memoria de trabajo, ¿cierto?, entendida como esta función ejecutiva nuclear, es un almacén de corto plazo que permite manipular la información de un modo activo mientras se realiza una actividad cognitiva. ¿Ya? Eso es memoria de trabajo. Pero en ese sentido hay que recalcar lo siguiente. Por ahí, ¿cierto? Constanza dijo, es esta memoria que nos permite, ¿cierto?, mantener ahí todo ese procesamiento online, ¿verdad? Sin embargo, la memoria de trabajo, tal como lo explicita aquí la definición, es un almacén de información, ¿vale? Por lo tanto, su rol es retener información, ese es su rol principal, mantener ahí la información activa, pero no es directamente ella quien realiza el procesamiento. Vamos a ver que igual tiene subcomponentes, sin embargo, quien manipula la información de forma activa para que el procesamiento sea eficiente, incluye también que esa manipulación de la información se esté dando gracias a los procesos cognitivos, ¿vale? Por ejemplo, tengo que procesar, eh, estoy leyendo un texto, ¿no? Mi memoria de trabajo es quien va a ir manteniendo online, ¿cierto? Las letras, las sílabas, las palabras, las oraciones para yo poder ir haciendo este procesamiento, ¿cierto?, de semántico, de comprensión. Sin embargo, si solo estuviera a cargo la memoria operativa de trabajo de este procesamiento, no sería tan eficiente. Porque ¿qué necesitamos para poder, por ejemplo, comprender un texto que leemos? ¿Solo memoria de trabajo? De los procesos cognitivos, ¿qué necesitamos? La inteligencia, atención, Ya, exacto. ¿Qué más? lenguaje para la comprensión de texto. Claro. ¿Me dan un segundito? Solo un segundito. Ya, perdón. En este caso, ¿cierto? Cuando nosotros procesamos un texto, necesitamos también de los procesos cognitivos, ¿cierto? Atención, percepción, memoria, mm, ¿ya? Pero también necesitamos de procesos cognitivos superiores, el lenguaje, el pensamiento que nos permita manipular esta información. Dentro de la memoria operativa se manipula esta información, es decir, todos los procesos cognitivos actúan en la memoria de trabajo para ir manipulando esta información, la procesando
organizando, comprendiendo y para luego tener la posibilidad de almacenarla como información de largo plazo, ¿ya? Y esta memoria de trabajo tiene 4 componentes. Tiene un ejecutivo central, un bucle fonoarticulatorio, una agenda visual y un buffer episódico, ¿ya? Aquí se los coloco en imagen mejor, ¿ya? Esta es nuestra memoria de trabajo en términos generales. La memoria de trabajo también tiene un componente que ayuda a un mayor funcionamiento y se denomina ejecutivo central, ¿ya? Y este ejecutivo central funciona como el director de la memoria de trabajo, ¿ya? Y lo que hace es permitir un funcionamiento óptimo de los otros componentes, ¿sí? De la agenda visoespacial, ¿vale? Del bucle fonológico y también del buffer episódico. En términos sencillos, colegas, cuando uno habla de agenda visoespacial, está hablando en el fondo de memoria de trabajo visoespacial, o también conocida como memoria de trabajo no verbal. ¿Ya? Y por lo tanto, ¿qué tipo de información es la que va a estar procesando y controlando su procesamiento? Toda aquella de tipo visual y espacial. Por eso se dice que tenemos una memoria de trabajo visoespacial o no verbal y también tenemos una memoria de trabajo verbal. ¿Cuál sería en este caso? Lo que se conoce como su componente bucle fonológico. ¿Por qué? Porque es el que ayuda en la manipulación de información de tipo verbal, auditiva, ¿ya? Y por lo tanto corresponde a lo que conocemos como memoria de trabajo verbal, ¿ya? Pero también las investigaciones le sumaron un tercer subcomponente, que es el buffer episódico. El buffer episódico lo que hace es mantener, así como también rescatar, evocar información situacional, contextual, del momento específico en el cual estoy haciendo la actividad o el momento, ¿cierto? El contexto donde yo aprendí determinada cosa, determinada información y ahora la estoy evocando, ¿sí? Por lo tanto, la memoria de trabajo lo que hace es retener la información para que pueda manipularse, organizarse adecuadamente, y una vez que está bien organizada, está procesada, altamente estructurada, gracias también a los procesos cognitivos que participan en esto, la memoria de trabajo tiene la posibilidad de ahora almacenar, mandar esta información para su almacenaje a largo plazo, ¿no? Por lo tanto, la memoria de trabajo lo que hace es también ayudar al almacenamiento y a la evocación de la información. Pasa la información a nuestras memorias de largo plazo. ¿Para qué? Para que vayamos elaborando todos nuestros conocimientos, todo nuestro capital cultural está en las memorias de largo plazo. ¿Sí? Y por eso le denominaron memoria de trabajo, porque se lleva la mayor carga en el procesamiento de información. Y como es un almacén de información que es de corto plazo, significa que es limitada. Si aquí la bombardeamos con información, esta memoria de trabajo se satura. Y por lo tanto, el procesamiento de información se vuelve ineficiente. Ya les voy a mostrar también un gráfico donde vamos a organizar toda esta información. Eso es la memoria de trabajo, ¿no? Esto es lo que nosotros evaluamos e intervenimos en memoria de trabajo. Una memoria de trabajo verbal
y una memoria de trabajo no verbal o visoespacial, ¿ya? Y también evaluamos, ¿cierto? Intervenimos la capacidad de recuperación de información, pero va a depender del tipo de información que queramos recuperar, ¿cierto? Lo que se va a rescatar de estas memorias de largo plazo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entiende? Yo tengo una duda, Carol, en relación a la memoria, porque si bien en los procesos cognitivos se habla de memoria, y antiguamente, porque con este nuevo enfoque o la nueva evidencia científica, ya no se habla de memoria visual o memoria auditiva, que estaba como más simplificada a los procesos cognitivos, sino que ahora se habla de memoria operativa o de trabajo, en donde entra esta memoria visoespacial y la memoria no verbal, esa memoria verbal, ¿me entiendes? Ujú, ujú. O, ¿qué diferencia tienen la memoria de los procesos cognitivos y la memoria de las funciones ejecutivas? ¿Dónde estaría como la diferencia? ¿Sería el paso de memoria a corto plazo a memoria de largo plazo o no? La diferencia está en que nosotros tenemos distintos sistemas de memoria, ¿ya? Tenemos, si nosotros lo queremos clasificar en base a la duración de la información en estos almacenes, vamos a tener evidentemente memorias de corto plazo y memorias de largo plazo. Dentro de las memorias de corto plazo, nosotros nos encontramos con las memorias sensoriales, que siguen siendo parte de los procesos cognitivos, y la memoria de corto plazo, ¿sí? Antiguamente se conocía como memoria de corto plazo. Hoy en día, esa memoria de corto plazo es la memoria de trabajo, a pesar de que 100% consenso no hay en esto que les voy a compartir, ¿vale? Pero tengan ojo porque se los estoy anticipando. Hay investigaciones que apuntan que nosotros tenemos una memoria de corto plazo que es distinta a la memoria de trabajo, porque la memoria de corto plazo es una memoria pasiva, ¿vale? Mientras que la memoria de trabajo es una memoria activa. Pero hay otro grupo de investigadores también importante, investigaciones, que apuntan a que la memoria de trabajo está dentro, esta que es entre comillas pasiva, está dentro de la memoria de trabajo. Las investigaciones recientes se inclinan por respaldar esta perspectiva de que efectivamente tenemos memorias sensoriales, que son a corto plazo, también tenemos memorias de corto plazo, que en este caso vendría siendo la memoria de trabajo, y tendríamos memorias de largo plazo. La única que correspondería a una función ejecutiva es la memoria de trabajo. La memoria sensorial y las memorias de largo plazo siguen siendo procesos cognitivos. ¿Por qué? Porque su base neurobiológica es distinta, no está ubicada, no están ubicadas en las cortezas prefrontales. ¿Ya? Las memorias sensoriales están ubicadas en cortezas sensoriales, ¿vale? Lóbulos parietales, occipitales, temporales. Y las memorias de largo plazo, nosotros las tenemos alojadas en todas las áreas de la corteza cerebral, no solamente en una, ¿ya? Pero principalmente en cortezas de los lóbulos posteriores e incluso también en estructuras subcorticales. Entonces, de todo ese componente o estos tres tipos de memoria, memoria sensorial, memoria de trabajo que vendría siendo también de corto plazo, y las memorias de largo plazo, solo la memoria de trabajo se considera una función ejecutiva. La memoria sensorial no tiene la capacidad de regular ni controlar nada. Las memorias de largo plazo tampoco. Solo la memoria de trabajo. ¿Ya? No sé si respondí tu pregunta, Celeste.
Sí, me queda mucho más claro incluso por las zonas cerebrales donde están ubicadas. Claro. Eso es el argumento de por qué ahora la memoria de trabajo se considera una función ejecutiva y ya no un proceso cognitivo. ¿Vale? Gracias. Ya. Entonces, esto es el componente de la memoria de trabajo, ¿sí? Por lo tanto, nosotros siempre vamos a estar evaluando e interviniendo ambos tipos de memoria, ¿sí? Y al mismo tiempo vamos a estar también evaluando la recuperación, la evocación de información, que va a depender del tipo de información del cual se trate, ¿sí? Es el que estas memorias de trabajo van a comenzar a recuperar, ¿ya? Por eso que vamos a ver que esta memoria operativa también es la base para otra función ejecutiva superior o secundaria, que es, por ejemplo, la fluencia. Por ahí me decían que a alguien le había tocado la fluencia como de análisis, ¿verdad? Parece que eras tú, Celeste, también. Y ahí vamos a ver que cómo la memoria de trabajo ayuda al desarrollo de la fluencia, apoya su desarrollo y su funcionamiento, ¿vale? Lo vamos a ver enseguida. O lo explico, lo anticipo acá mejor, para que después no me olvide. La fluencia, que es una función ejecutiva secundaria, es la capacidad que tenemos de hacer un procesamiento rápido de información, ¿ya? En la menor cantidad de tiempo posible, ¿sí? Y en ese sentido, ustedes van a conocer o van a encontrar con mayor frecuencia esta función ejecutiva, no la van a encontrar probablemente como fluencia, la van a encontrar en la mayor parte de la bibliografía como fluidez. ¿Han escuchado hablar de la fluidez fonológica y la fluidez semántica, por ejemplo? Nosotros lo vamos a ver en los instrumentos, en uno de los instrumentos que vamos a analizar, que es el ENFE, ¿ya? Bueno, esa fluidez, le denominan fluidez, la neurociencia, eso es del enfoque neuropsicológico. La neurociencia cognitiva le denomina fluencia, ¿sí? ¿Y qué es? Es la recuperación rápida de información, en este caso de información verbal, porque la fluencia fonológica es la evocación de etiquetas lingüísticas o de palabras que comiencen con un sonido X. Por ejemplo, si yo a ustedes les digo ya, 30 segundos para que mencionen la mayor cantidad de palabras que comienzan con U, ¿cierto? Y uno tiene que empezar a evocar esa información, ¿ya? Y lo mismo para el caso de la fluencia o fluidez semántica, donde ahora ya uno no le da un sonido, sino que le nombra un campo semántico. Entonces, 30 segundos para que menciones la mayor cantidad de animales, ¿no? Y la persona tiene que empezar rápido. ¿Eso es memoria de trabajo? Sí, pero al mismo tiempo está activándose la fluencia, porque la fluencia lo que hace es presionar a las funciones ejecutivas para un procesamiento rápido, ¿no? Por lo tanto, no solamente controla los procesos cognitivos como el lenguaje, porque necesitamos lenguaje y pensamiento para evocar todo esto también, sino que también pone presión sobre los mismos procesos ejecutivos para la recuperación rápida de información, ¿vale? Entonces, entre mejor funcionamiento de la memoria de trabajo, también va a haber un mejor funcionamiento de la fluencia o de la fluidez. Por aquí voy a leer el chat. Paola me dice, necesario para el aprendizaje y la lectura. Exactamente. Bueno, la fluencia también se conoce no solo como fluidez, también lo van a encontrar como velocidad de procesamiento. En el ámbito de lectura se le conoce como velocidad de denominación, ¿no? Esto que se aplica, de hecho hay un test, se llama test de denominación rápida, que fue elaborado exclusivamente para evaluar, ¿sí?
este precursor temprano del aprendizaje lector, que es esta capacidad de evocación rápida de elementos comunes y conocidos, ¿no? Entonces, es una función ejecutiva. Bueno, ahora en realidad en el ámbito de lectura también hoy en día se han descubierto muchas funciones ejecutivas que participan en el aprendizaje y desarrollo de la lectura, ¿no? Dentro de ella, la que vamos a ver ahora también, que es la flexibilidad mental, se descubrió un tipo de flexibilidad mental que es específica de la lectura. Se llama flexibilidad cognitivo-mental grafo-fonológica semántica, así se denomina, y participa como un proceso puente en el aprendizaje lector. ¿Ya? Bien, de memoria de trabajo, no sé si tienen alguna otra duda, lo vamos a ver enseguida todo esto como un cuadro completo, porque por ahora estamos viendo cada elemento, cada función por separado, ¿vale? De memoria de trabajo, ¿no hay Ana, ninguna inquietud? ¿Sí? ¿No? no, Ya, el resto, ¿no? ¿Estamos aquí? Sí, Carol, Ajá, Carol, por favor, ¿podrías repetir cómo se llama la función ejecutiva relacionada específica de la flexibilidad con la mental lectura con la lectura? Sí, por favor. se llama flexibilidad mental o cognitiva grafo-fonológica semántica. Es la que permite hacer, primero, media, facilita el proceso de decodificación, porque estos saltos que hace nuestros circuitos de la lectura para ir identificando cada letra, ¿sí? Esto es cuando los niños están aprendiendo a leer Marce, ya en el proceso de lectura inicial. Tienen que fijar todos sus recursos atencionales en ese estímulo gráfico. Imaginémonos la palabra espato, ¿cierto? Entonces centran sus recursos atencionales en el primer estímulo gráfico, que sería la P, ¿verdad? ¿Para qué? Para lograr hacer la asociación grafema-fonema, letra-sonido. Pero después de eso, yo tengo que soltar el foco atencional para pasar al siguiente estímulo, ¿no? Por lo tanto, significa que quien ayuda en ese proceso de un salto atencional, es decir, soltar el foco atencional y pasar de un procesamiento a otro, de un procesamiento de un estímulo a otro, es la flexibilidad cognitiva. Y a ese tipo de flexibilidad cognitiva le llamaron grafofonológica primero, en el proceso de decodificación, lectura inicial, y después ya es flexibilidad cognitiva grafofonológica semántica, porque cuando ya nos desarrollamos las rutas lectoras, los niños ahora van procesando palabras al leer, y por lo tanto centramos nuestra atención en el estímulo de la palabra, ya no letra a letra, ya no decodificamos, lo hacemos palabra a palabra, por lo tanto, la flexibilidad suelta el foco atencional de palabra a palabra para apoyar la comprensión lectora. No sé si lo expliqué así sintéticamente, para que me pudieran entender un poquito. ¿Sí? Gracias, Carol, me quedó muy claro. Muchas Ya. gracias. Me dan un solo segundito, tengo a mi pequeña enferma, entonces me está llamando a cada rato, dame un segundito. Listo. Bien, entonces, en ese sentido ya sabemos que las funciones ejecutivas nucleares van a mediar también el desarrollo de funciones ejecutivas secundarias o superiores. Ahí teníamos un ejemplo, ¿no? Cómo la memoria operativa o de trabajo también media el desarrollo
por ejemplo, de la fluencia o la velocidad de procesamiento o la fluidez. ¿Ya? Voy a seguir con la siguiente. Me imagino que no hay dudas porque no hay preguntas o comentarios. Vale. La siguiente función ejecutiva nuclear, entonces, sabemos que es el control inhibitorio. ¿Qué es el control inhibitorio? Es esta capacidad de suprimir activamente aquella información que no es relevante, ¿ya? O bien de suprimir aquellas respuestas que son automáticas y que resultan inapropiadas para realizar eficazmente la tarea propuesta, ¿ya? Y eso significa que es una capacidad que nos permite controlar respuestas impulsivas o automáticas para generar respuestas que estén mediadas también por la atención y el razonamiento. No sé si eso les huele a algo que ustedes ya conocen, A ¿no? déficit atencional. Trastorno de déficit atencional. Al trastorno por déficit atencional e hiperactividad, ¿no? Que en el fondo hay un conglomerado de investigadores que apuntan al cambio de nombre a la categoría diagnóstica, ¿no? Y que pase a llamarse trastorno de la función ejecutiva y la autorregulación, porque en el fondo la tipicidad mayor eh, en, en niños y adolescentes que presentan esta condición del desarrollo convergen justamente en áreas prefrontales que tienen relación con el control inhibitorio, ¿ya? Este control inhibitorio involucra entonces resistencia a la interferencia e inhibición motora, que se los voy a explicar ahora en detalle, ¿ya? Y este control inhibitorio incluye lo que conocemos como atención ejecutiva, ya que el área dorsolateral y cingulada anterior son las que mayor implicación tienen en el control y regulación de la atención. Nuevamente, trastorno por déficit atencional e hiperactividad, ¿ya? ¿Qué son estos componentes de resistencia a la interferencia e inhibición motora? Aquí se los dejo. Estas investigaciones, bueno, Diamond es una de las principales ponentes de esta explicación de cómo funciona el control inhibitorio, y es que el control inhibitorio tiene dos componentes. Uno que se denomina control de interferencia y otro que se denomina inhibición de respuesta motora. ¿Ya? El control de interferencia, a su vez, se puede subdividir en un control de interferencia cognitiva y en un control de interferencia atencional. ¿Qué significa eso? En otras palabras, el control de interferencia cognitiva es un control que nos permite suprimir estímulos que son internos. Estoy haciendo una tarea, a mí me pasa mucho esto. Estoy trabajando, a veces cuando me toca mucho trabajo administrativo en la mañana, estoy trabajando y cuando teletrabajo desde mi casa, digo, ay, no pasé al supermercado. ¿Qué voy a hacer de almuerzo? Y me interrumpe. Mis propios pensamientos me interrumpen la actividad mental, ¿no? Por lo tanto, este control de interferencia cognitiva lo que hace es suprimir información interna, estímulos internos, pensamientos, recuerdos. Bloquea eso, que no contribuye al trabajo intelectual que estoy haciendo, a este procesamiento de la tarea. Por lo tanto, frena, controla, ¿sí? Esa información, ¿no? Para que no interrumpa el procesamiento. Y por el otro lado, el control de interferencia que se denomina control de interferencia atencional es lo mismo que denominamos como atención ejecutiva. ¿Por qué? Porque el control de interferencia atencional o atención ejecutiva lo que hace es suprimir estímulos externos. Todo lo que nos distrae de nuestro entorno.
la sirena de los bomberos que va pasando, la música que tiene puesta mi hija en su pieza, ¿no? Y eso es lo que se conoce como control de interferencia atencional. Bloquea los estímulos externos para un procesamiento óptimo. No sé si me entienden la idea. Y a ese control de interferencia, ¿sí? Es decir, controla la interferencia de estímulos externos, es lo que conocemos como control de interferencia atencional o su sinónimo es atención ejecutiva. Por eso que en un principio yo les decía que la atención ejecutiva es parte del control inhibitorio, ¿no? Y por eso que todas las atipicidades que nosotros encontramos en el trastorno por déficit atencional e hiperactividad apuntan a que no tiene que ver solo con un problema atencional. El trastorno por déficit atencional tiene que ver con el control de la atención, tanto interna, así que controlar, bloquear estímulos externos como internos, pero al mismo tiempo inhibir respuestas motoras automáticas. Por eso, hiperactividad, impulsividad, ¿no? Es porque el otro componente del control inhibitorio es el que regula nuestra actividad motora. ¿Para qué? Para que todos nuestros recursos atencionales y todo el procesamiento que estamos llevando a cabo sea eficiente. ¿Sí, Constanza? ¿Tienes la manito arriba? Sí, Carol, perdón, pero es que mi déficit atencional no me ayuda. Tengo, anoté, suprimir información interna y a los pensamientos, los recuerdos, y aparte suprimir estímulos externos. Todo eso tiene el control limitado de esas dos, aparte Claro, ese es uno de los componentes del control inhibitorio. El control inhibitorio tiene dos componentes, el control de interferencia y la inhibición de respuesta motora. ¿Ya? En el control de interferencia nos permite dos posibilidades: regular y controlar, ¿sí?, los estímulos internos, pensamientos y recuerdos, así como también controlar, bloquear los estímulos externos que me distraen, me interfieren en el procesamiento. Y a ese se le denomina control de interferencia atencional o atención ejecutiva. ¿Ya? Y el otro componente es el que nos ayuda a regular nuestra conducta motora. ¿Sí? Esto es que adultos con diagnóstico ya estas conductas son más adaptativas, pero son de esos que están en cualquier lugar y están moviendo la pierna. 3 horas seguidas moviendo el pie, así, arriba abajo, ¿no? O están con el lapicito, ¿no? Porque ya al menos logramos canalizar esa necesidad de movimiento, pero de forma adaptativa a la situación en la que estamos. Nuestros pequeños, nuestros estudiantes, los más chiquititos, ¿cierto? Párvulos y primer ciclo básico, por ejemplo, le cuesta, porque el control inhibitorio está en pleno desarrollo. Por lo tanto, eh, es natural encontrar pequeñitos con menor control inhibitorio, ¿ya? Dentro del desarrollo típico. Y por eso es que además, una de las actualizaciones en el DSM-5 tiene que ver con la edad en la que ahora se sugiere hacer el diagnóstico de trastorno por déficit atencional e hiperactividad, que el DSM-4 establecía que se podía hacer hasta a los 7, ¿no? Desde los 7. Ahora la edad para el diagnóstico se retrasa. Se sugiere hacerla desde los 12 años. Si la conducta es muy marcada, muy atípica, muy intensa, sí se puede realizar antes. Pero este retraso, ¿no?, en la identificación del diagnóstico tiene que ver con esta función ejecutiva, con su trayectoria de desarrollo. ¿Se acuerdan que yo les dije que estas funciones ejecutivas comenzaban a juntarse después de los 5 años? ¿Ya?
entre los 5 y los 8, estas trayectorias de la función ejecutiva se unen. Todavía no aparecen consolidadas. Una vez que se encuentran, empiezan a consolidarse, ¿no? Entonces, la evidencia apunta que efectivamente es mucho más preciso establecer el diagnóstico justo en etapa preadolescente. Ahora, sabemos que hay casos en que de verdad las dificultades o los desafíos son muy, muy importantes, ¿no? Y ahí se puede, no es que el diagnóstico no se pueda realizar antes, lo que pasa es que ahora se permite una identificación posterior cuando no hay certeza ya absoluta de una tipicidad en el sistema nervioso central para confirmar esta condición del desarrollo. Entonces, bueno, y también el DSM-5 establece la posibilidad de incluso hacer el diagnóstico en adultos, también, ¿no? Son como eh, actualizaciones que están justamente respaldadas en toda esta evidencia, en toda esta información gracias a las investigaciones en esta área. Marcela, tienes la manito levantada también. Constanza, no sé si querías comentar algo, preguntar algo más, comentar algo más, ¿no? Ah, ya. Dale, Marce, te estamos escuchando. Pero estás silenciada. Ahí, sí. La verdad es que la última vez que nos vimos era a los 7, Carol. Han pasado unos años, Ujú. entonces pasado pocos años y ya se ha retrasado bastante. El tema que lo que uno ve en la práctica es que hay a ver, es como una visualización, o no, visibilización muy fina que hay que hacer con algunos chicos que sí presentan características, pero no Tempranamente. son tan, pero no son tan de libro. Pero empiezan de a poquito a hacer ola y es como lo típico cuando a uno le llegan justamente a los 12 años y te dice el papá, mira, primero y segundo básico le fue súper bien, 6,5, 6,8. Tercero básico, 5,8. Cuarto básico, 4,5. Quinto básico, a punto de repetir. ¿Te fijas? Un poco como eso es lo que, entendiendo que las notas ustedes me entienden un poco que lo estoy usando como un símbolo, ¿ya? Entonces, no, era hacer un alcance y para todos los apoyos que hay en los colegios. Me parece Claro, extraño. O sea, creo que en términos de... Ahora, es bien curioso porque yo he estado investigando y muchas veces, bueno, ahora vamos en el DSM-5, pero de repente empiezan a recoger cosas que estaban en el DSM-3, entonces empiezan como este pimponeo un poco, pero me parece de alto riesgo, ¿ah? Más que el diagnóstico, que tiene que ver con las al características retrasar del la edad, desarrollo. Sí, claro, po. lo que pasa es que más que sea de alto riesgo, lo que pasa es que responde a cómo en el fondo se dan las trayectorias del desarrollo de la función ejecutiva. Porque una cosa es que precisar el diagnóstico, que se puede hacer incluso hasta los 12 años, se puede hacer antes, ¿ya? Pero hay mayor precisión diagnóstica entre los 10 y los 12. Sin embargo, cuando hay características muy atípicas, ¿sí? Cuando hay mucha intensidad en las conductas que se presentan, el diagnóstico se puede hacer antes. Sin embargo, tal como dices tú, nosotros empezamos a observar ya conductas en forma temprana, en los más pequeñitos, ¿no? Cuando ya están en educación inicial, que sabemos que le cuesta adaptarse a la rutina de trabajo, le cuesta seguir instrucciones, que no termina las actividades, que siempre anda deambulando en la sala, ¿no? Nosotros ya empezamos a observar esas conductas tempranamente. No significa que tenemos que esperar hasta los 12 que nos den el diagnóstico, no, pero sí inmediatamente, por ejemplo, frente a ese tipo de situaciones, tener la posibilidad de aplicar un ENFEM, por ejemplo, o aplicar el BRIEF, que nosotros lo vamos a averiguar como instrumento evaluativo, ¿ya? ¿Por qué? Porque obtener un perfil del desarrollo de la función ejecutiva
va a ser súper importante para saber hacia dónde se encaminan esas conductas que, ojo, no siempre son conductas atípicas, ¿ya? Pero cuando salen de lo común, de lo esperado, significativamente, uno empieza de alguna manera a anticipar que podría tratarse de alguna condición del desarrollo. Por eso es que vamos a ver no me acuerdo si lo tengo, si viene en la próxima o en la siguiente, la subsiguiente, vamos a ver los perfiles disejecutivos en las condiciones del desarrollo, porque son distintos y porque eso también nos permite poder ir agudizando nuestro ojo clínico tempranamente para ir acompañando este desarrollo, ¿no? No importa si el diagnóstico viene en forma posterior, pero si ya nos aparece un perfil ejecutivo que no se está desarrollando acorde a lo esperado, pues tenemos que implementar algún tipo de estimulación específica de función ejecutiva, ¿no? Bueno, de hecho, en este programa académico nosotros le vamos a compartir el programa de potenciación de las funciones ejecutivas que elaboramos para el nivel transición, que está articulado con las bases curriculares de educación parvularia, porque es necesario, ¿no? En las bases curriculares de educación parvularia no está explícito el trabajo de funcionamiento ejecutivo y tampoco lo está planteado desde la perspectiva del neurodesarrollo. Entonces, se mencionan ciertas funciones ejecutivas, pero son secundarias. No hay un trabajo puntual explícito de, por ejemplo, de funcionamiento ejecutivo nuclear, que en ese periodo del desarrollo nosotros debiéramos estimular permanentemente. Romina, también tienes la manito levantada. Y luego, no, Constanza. ¿Sabes qué? No me queda muy claro la importancia de retrasar ese diagnóstico. Entendí el hecho de como de visualizar de mejor manera el tema de la trayectoria, pero ¿cuál sería el beneficio en sí para el niño de retrasar ese diagnóstico? Porque siento yo que se podría confundir con otro diagnóstico. Lo estoy mirando más que nada en la intervención, porque si hay un niño que recién, o sea, a los 12 años le podemos dar ese diagnóstico, probablemente tendremos unos papás desorientados hasta los 12 años de saber cuáles son los apoyos necesarios para buscar en ese niño. Eso como que quizás no me queda tan claro o no me convence. Claro, lo que pasa es un cuestionamiento común, pero la verdad es que es muy natural que el control inhibitorio en educación inicial, por lo menos hasta los 6 años, no funcione. O sea, no es que no funcione, no está desarrollado completamente. Por lo tanto, es muy natural observar, por ejemplo, dificultades en la inhibición de la respuesta motora, niños más inquietos, pero no así el que sean inquietos, el que sea hiperactivo, el que a veces también manifieste conductas de impulsividad, no lo hace parte de una condición del desarrollo, no es que haya una trayectoria típica, ¿sí? Entonces, em, por eso se decidió que se podía aplazar, sobre todo en aquellos casos donde, ya esto es como materia del diplomado de trastorno del neurodesarrollo, pero se los comento. En el trastorno por déficit atencional nosotros es una sola unidad, es una clasificación diagnóstica, ¿ya? Pero que dentro de esa clasificación diagnóstica nosotros nos podemos encontrar con 3 perfiles de funcionamiento distintos. Por eso se habla de que puede existir un perfil inatentivo o de inatención, podemos encontrar un perfil hiperactivo impulsivo o un perfil combinado, ¿ya? Cuando nosotros no nos vamos a dar cuenta a través de la conducta que hay presencia de una atipicidad, por ejemplo, y que sí es un trastorno por déficit atencional e hiperactividad, cuando, por ejemplo, el perfil es inatentivo. No nos damos cuenta, porque son de esos pequeños que no hay una conducta motora que no se logre regular. El mayor componente afectado es el control de interferencia, ¿ya? Y en esos casos, ¿sí? Es más difícil pesquisarlo tempranamente. ¿Cuándo sí se pesquisa tempranamente y sí se están realizando los diagnósticos
antes de los 2, incluso ya a los 6 años, 7, ya están realizando el diagnóstico cuando el perfil de funcionamiento es hiperactivo impulsivo o es de tipo combinado. Es decir, cuando la atipicidad mayor se encuentra en el componente de inhibición de respuesta motora, ¿ya? Eso es hiperactivo impulsivo, y el combinado se suma también el control de interferencia. Y en esos casos el diagnóstico se hace antes, mucho antes, porque toda conducta se puede observar a través del movimiento, ¿ya? Por lo tanto, la conducta motora es la primera que llama la atención tempranamente, y por lo tanto es la primera que se pesquisa, ¿no? Y por eso es que en el fondo el DSM-5 nos dice, colegas, a los neurólogos, a los psiquiatras infantojuveniles, no les dice que no puedan hacer el diagnóstico antes. Solo les dicen que en algunos casos la precisión diagnóstica se puede dar en torno a los 12. ¿Sí? Entonces, eso finalmente va a depender de cada estudiante, de cada niño, niña, y de sus características, en qué momento les realizan el diagnóstico, ¿ya? Eso como para dejarlo como más clarito, porque no es que nos digan, les diga al profesional médico, no, usted antes del 11 no haga diagnóstico, no. Solo explicita que en algunos casos la precisión diagnóstica va a llegar en forma posterior, por las características que se puedan presentar. No sé si respondí tu pregunta, Romina. Ya. Sí, muchas gracias. Constanza, tiene la manito arriba también. ¿No? ¿Te habías quedado con la manito arriba? Ya. Eso es el control inhibitorio. Entonces, cuando nosotros hablamos de, aquí se los voy a poner en términos bien psicopedagógicos, cuando nosotros, bueno, ustedes, porque yo el evalúa no lo aplico hace chorrocientos millones de años atrás, ¿ya? Cuando en la batería evalúa aparece, ¿cierto?, un subtest que dice evaluación de atención, concentración, de partida déjenme hacerles al tiro la crítica al instrumento. No existe la atención, concentración. Es atención sostenida o concentración, porque hablar de atención, concentración es redundante. Pero en ese instrumento se evalúa atención, pero lo evalúan como un componente cognitivo, ¿sí? Entonces, necesitamos ir más allá, porque sabemos que lo importante, sí, es que funcionen las redes atencionales, pero más importante aún es que funcione el control atencional, ¿sí? Eso sí que es importante, porque de esa manera me voy a dar cuenta cuando me despisté. Voy a poder bloquear estímulos que me molestan, me interrumpen, me distraen, ¿no? Eso lo hace el control atencional, no el circuito atencional en general, ¿no? Lo hace el control inhibitorio con su componente que se denomina control de interferencia, ya sea externa o interna. Externa, control de interferencia atencional o atención ejecutiva. Interna, control de interferencia cognitiva. ¿Ya? No sé si hay alguna duda de aquí de control inhibitorio, ¿no? Oh, yo los veo con cara pensante, no sé si me entendieron, no me entendieron, que están de acuerdo, no están de acuerdo. Voy a dejar de compartir, porque no Yo las tengo veo. una pregunta, Carol. Ajá, No sé si entendí bien. Atención sostenida, entonces sería lo mismo que control atencional. ¿Eso sí? ¿O no? no. Tampoco. La atención Ya. A ver, escucha, ¿cómo lo hago para no complicarles la existencia? Hay en el área de investigaciones en neurociencia cognitiva, nunca hay consensos al 100%, ¿ya? Uno tiene que guiarse por aquellas investigaciones que tienen mayor fiabilidad, validez, ya en la conformación, en la implementación de la investigación. Pero
hay investigaciones, autores importantes, que declaran que los resultados de la investigación, la atención ejecutiva vendría siendo lo mismo que la activación simultánea de 3 tipos de atención al mismo tiempo: de la atención sostenida, selectiva y focalizada. ¿Ya? Pero hay otro grupo de investigaciones que nos dicen que es distinta. Entonces, nos dicen que la atención ejecutiva sería un componente distinto a las otras habilidades atencionales. ¿Vale? ¿Qué les voy a mostrar yo? Lo que plantea Del Diamond, ¿sí? Lo que plantea Niros, que son los investigadores más prominentes en función ejecutiva nuclear, que establecen que la atención ejecutiva o el control atencional se da cuando estos 3 tipos de atención funcionan en forma simultánea. ¿Ya? Sin embargo, también tenemos que saber que la atención focalizada y que la atención sostenida también han encontrado que cuando se activan estos tipos de atención, también se activa la red posterior. Hay una red atencional posterior que tenemos que no está en el área prefrontal. Entonces, estamos esperando en el fondo consenso. Lo que yo les voy a mostrar es lo que plantean las investigaciones de Adele Diamond respecto de lo que significa la atención ejecutiva, que plantea que son estos 3 tipos de atención en forma simultánea. ¿Ya? Carol, perdón, ¿era atención sostenida, focalizada y selectiva? Selectiva. Hay otro grupo de investigadores que dicen que es cuando funcionan simultáneamente la atención focalizada y la atención focalizada y selectiva. Dejan la sostenida para el circuito posterior. Y hay una investigación reciente, porque es del año pasado, de 2023, que a mí me empezó a convencer por los resultados, porque además es es una investigación con grupos, ¿sí? Infantiles, con chiquititos, y las muestras son amplias. Y esa es una de las últimas investigaciones en el área de atención ejecutiva, ¿no? Pero, ¿cuándo vamos a tener ese consenso robusto? Cuando en los manuales de neurociencia cognitiva esto aparezca como información unificada, como consenso. Todavía no está. En las últimas ediciones del 2023 todavía los manuales hablan de estas 2 grandes posibilidades. ¿Ya? ¿Quién más tiene la manito arriba? Fernanda. Sí, es que en relación a lo que decía Constanza, yo lo que había entendido que en el fondo, como conducta la base o función ejecutiva la base, era el control de interferencia cognitivo o atencional, que es parte del control inhibitorio, y ese es el que en el fondo o sea, hace que aparezca esta atención selectiva, ¿o no? Claro, en este caso sería el control inhibitorio. Es como una conducta que está en la Penal. base de la atención, en el fondo. Si no hay control inhibitorio, no hay atención, ¿no? Claro, más que esté a la base, es el que controla la atención. Sí, pero Si yo así como para que tuviera- quede como fácil, como que está previo claro, en el fondo. más que previo, no, yo diría que controla, porque por ejemplo, tenemos un pequeñito, mi hermano es así. Tú estás hablando con él y yo le hablo y empiezan como a mirar para otra parte, y yo le digo, pero no me estáis pescando, escúchame. Sí, sí, es súper distráctil, pero así, de ese déficit, de ese trastorno por atencional e hiperactividad, bueno, el del inatentivo, muy marcado. Eso significa que en el fondo no es que
presenta tipicidad en la atención de base, porque tenemos una atención de base, en la atención, por ejemplo, eh, focalizada o en la atención alternante, dividir. No hay atipicidades en esas áreas y el problema es el control atencional, el que bloquee, ¿sí?, estímulos externos que lo distraen. Ese es su principal desafío, no poder utilizar este control, ¿sí?, inhibitorio atencional que le permita bloquear estímulos externos para no perder el hilo de una conversación, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que falla, es el control atencional. Eso es lo que las investigaciones apuntan, que es eso lo que converge en todas las personas que presentan esta condición del desarrollo. Porque en el trastorno de protección atencional hiperactiva han encontrado más de ya 12 fenotipos distintos, es decir, manifestaciones en la conducta y al mismo tiempo múltiples circuitos que se ven afectados, pero donde converge el desafío en este caso siempre es en el control atencional, en la corteza prefrontal. Entonces, ese se desarrolla, ¿sí?, como cúspide de la capacidad atencional, ¿no? Entonces, eso es lo que falla, el control, lo que está a cargo de controlar que mi capacidad atencional no se despiste, no, yo pueda responderle a alguien cierta atención alternante, me doy vuelta, le respondo a alguien y después vuelvo, sigo con la idea tecleando en el computador, ¿no? Todas las habilidades atencionales, que son varias, van a funcionar en la medida que el control atencional le diga que funcione. Si ese control falla, no hay nadie que las regule. Entonces ni siquiera nos damos cuenta que nos despistamos, que no estamos poniendo atención. ¿Vale? ¿Romina? ¿Cómo evaluamos que esa necesidad está en el control atencional y no en la atención propiamente tal? Porque hay pruebas que evalúan control atencional. Las vamos a analizar en el módulo 2. ¿Ya? Hay ejercicios reactivos que se han incorporado a los instrumentos evaluativos para poder tener información sobre el control atencional. ¿Ya? Ya, gracias. Ya. ¿Y qué pasa con la...? No me traje mi celular para poder mirar la hora. Ya. ¿Qué pasa entonces con ahora la flexibilidad cognitiva? Sí, no, el evalúa nada que hacer en función ejecutiva de la batería evalúa, ¿ya? Sí, el WISC o el VISC sí evalúa algunas funciones ejecutivas también, ¿ya? Bien, en la flexibilidad cognitiva, ¿qué es? Es la emisión de respuestas adecuadas y pertinentes a cada situación, generando nuevos patrones de conducta, al mismo tiempo que se inhiben aquellas respuestas que resultan inadecuadas o persistentes, ¿ya? Permite realizar la alternancia entre varias tareas cambiantes que se ejecutan de modo simultáneo o secuencial. Y capacidad es la capacidad para adaptar nuestra conducta y pensamiento a situaciones novedosas, cambiantes o inesperadas. No sé a qué les suena esto de la flexibilidad cognitiva. ¿Qué condición del desarrollo podríamos decir que está más relacionada con, por ejemplo, atipicidades en flexibilidad cognitiva? TEA. En autismo, ¿ya? Entre más atipicidad en flexibilidad cognitiva mental, más características relacionadas con el criterio B de autismo, que son los patrones, así se le denomina ya, patrones restrictivos, repetitivos, estereotipados, ¿no? Y bueno, y la flexibilidad cognitiva, ¿vale?, es la que también apoya el desarrollo
de las otras funciones ejecutivas, al igual que el control inhibitorio, ¿sí? Recuerden que esta base media el desarrollo de las funciones ejecutivas secundarias, ¿no? Por ejemplo, me ayuda para la toma de decisiones. ¿Qué tengo que hacer previamente para tomar una decisión? Tengo que analizar perspectivas, pros y contras, ventajas y desventajas. ¿Quién me permite eso? La flexibilidad cognitiva. Para poder planificar un paso a paso en el logro de una meta, de un objetivo, necesito el control inhibitorio para no apresurarme y no ser impulsivo y saltarme paso y al final no logro llegar, ¿no? Por lo tanto, la función ejecutiva nuclear es clave para el desarrollo de las funciones ejecutivas secundarias, ¿ya? ¿Cuáles o qué son estas funciones ejecutivas secundarias? Vamos a tener por una parte la actualización, que se da dentro de la memoria de trabajo, y es la adquisición, inserción y manipulación de nueva información en la memoria operativa para resolver problemas novedosos o complejos. Es decir, cada vez que la memoria de trabajo y todos los otros procesos cognitivos que están manipulando la información se dan cuenta que hay un vacío y necesitan recuperar información de las memorias de largo plazo para poder comprender esto que estamos procesando, significa que va a ingresar un nuevo paquete de información en esta memoria de trabajo que se va a reponer. Y como es limitada, si yo repongo, la otra parte se cae, ¿no? Ese proceso permanente de entrada de información a la memoria de trabajo, ya sea porque la estamos recuperando de las memorias de largo plazo o porque vienen entrando gracias a nuestras memorias sensoriales, ¿ya? Es lo que nos permite poder ir resolviendo estas lagunas, estas no comprendo, ¿sí? Y por lo tanto hacen que podamos ir resolviendo problemas que sean complejos o novedosos. ¿Cuándo hay una dificultad? Cuando este proceso de actualización es permanente, ¿ya? ¿Por qué? Porque los sistemas atencionales fallan. La atención funciona como filtro de información o como filtro, si bien digo, de estímulos externos. Por lo tanto, si mi atención no logra filtrar, mi atención ejecutiva no logra bloquear, ¿sí? los estímulos que me distraen, voy a dejar entrar toda la información porque no la puedo bloquear. Me doy cuenta que está ahí y me interfieren. ¿Qué hace eso? Hace que la memoria de trabajo esté permanentemente bombardeada de nueva información y lo que recibe no se alcanza a procesar y se va cayendo, porque es limitada, es un saquito que se llena, ¿vale? Y eso hace que este procesamiento de información en la memoria de trabajo se vuelva muy complejo, ¿ya? ¿Qué más es la actualización? Nos facilita la realización de tareas continuas de modo solvente e involucra inteligencia fluida, memoria operativa, lenguaje, abstracción, razonamiento. Es decir, necesita todos los procesos cognitivos para que podamos estar permanentemente reponiendo, proporcionando información en la memoria operativa para ir resolviendo, ¿sí?, vacíos, confusiones y nos permita un procesamiento óptimo, ¿vale? El monitoreo, por su parte, ustedes lo conocemos en el mundo educativo como metacognición. La neurociencia cognitiva le denomina monitoreo, que es la conciencia que se tiene acerca de las capacidades cognitivas personales, tanto como conocimientos, habilidades y estrategias, ¿sí? Y al mismo tiempo nos permite supervisar nuestra conducta que llevamos a cabo, es decir, poder ir monitoreando, ¿sí?, el trabajo que van realizando los procesos cognitivos y también las otras funciones ejecutivas
para asegurarnos de que vamos a cumplir con ese plan de acción establecido. ¿Ya? ¿Vamos bien? ¿Cierto? ¿Se va entendiendo? Ya. Y, ¿sí, Romina? Carol, de esto vamos a ver ejemplos concretos. Sí, la próxima clase tengo actividades donde Ah, vamos a ver como con ejemplos. Igual lo vamos a ver esto en detalle para intervención en el último módulo, ya, gracias. cómo podemos trabajar. Y, bueno, también la resolución de problemas, que es esta capacidad de llegar a una conclusión lógica ante el planteamiento de una incógnita o un desafío. Y la fluencia era lo que habíamos dicho que se denominaba también, o lo podíamos encontrar como velocidad de procesamiento y como también fluidez. ¿Y qué es? Es la capacidad para procesar la información y emitir respuesta de un modo eficaz, empleando el menor tiempo posible. Eso es fluencia. ¿Vale? En la próxima clase vamos a ver ejemplos, Romina, para que quede más claro, ¿vale? Gracias. Bien, ahora que en términos generales ya conocemos qué significan cada una, también tenemos que... Ah, aquí me faltaron las otras. Me faltaron dos. La toma de decisiones, ¿cierto? Que esta selección de la opción más ventajosa entre un repertorio de varias alternativas disponibles con el menor costo posible, implica factores como conciencia ética, capacidad de anticipación e inhibición, ¿sí? Control inhibitorio también involucra, y planificación, que es esta conciencia que se tiene acerca de las capas. Ah, no, pues no lo coloqué. Lo voy a arreglar al tiro. Déjenme arreglarlo inmediatamente porque si no se me va a olvidar. No sé por qué se me lo salté. Me despisté. Planificación. Ay. Ahora sí. Lo comparto. No sé por qué me lo había saltado. ¿Vale? Ahí está. ¿Hay alguien en la sala de espera o no? Ah, no. Ya. ¿Qué es la planificación entonces? Esta capacidad para determinar, seleccionar y organizar las secuencias necesarias que permitan conseguir un objetivo determinado. Implica la capacidad de anticipar, ensayar, prever, ejecutar secuencias complejas teniendo en cuenta el conocimiento de las acciones pasadas y la memoria prospectiva, ¿sí? Y la capacidad para pensar en el futuro y anticipar mentalmente la forma correcta de ejecutar una tarea o alcanzar una meta específica. Entonces, todas estas funciones ejecutivas no navegan solitas, cada una por su parte, ¿ya? Las funciones ejecutivas entonces están a cargo de todo el control de nuestra conducta. Por lo tanto, la función ejecutiva es la que va a realizar un procesamiento mucho más complejo de la información sensorial. Quien procesa la información sensorial, digamos a alto nivel, es la función ejecutiva. Y dentro de eso también están involucrados, ¿cierto? Ahí sí.
También están involucrados, ¿cierto?, en este procesamiento los procesos cognitivos básicos y superiores, los procesos socioemocionales, porque no somos máquinas, siempre estamos dentro de un contexto. ¿Para qué? Para emisión de conductas motoras adaptativas, es decir, un mayor control motor que permita o que se pueda ver reflejado en mayores niveles de autorregulación. ¿Vale? Voy a volver a repetir este mismo gráfico, esto es repetición con novedad, porque ahora lo voy a hacer igual, pero lo explico con un gráfico distinto, ¿vale? En este caso, ya, un poquito, ahí sí. Cuando nosotros procesamos información, significa que va a ingresar información externa a nuestro sistema neurocognitivo. Todo este recuadro, esta información también la saqué. Hay otro diplomado que nosotros vemos donde vemos esto en detalle, que es el de psicopedagogía clínica, pero me sirve mucho para poder explicar la dinámica de la función ejecutiva. Este recuadro entre líneas entrecortadas naranjito es nuestro sistema neurocognitivo. Ingresan los estímulos sensoriales a mi sistema neurocognitivo e ingresan gracias a los procesos cognitivos básicos: atención, memoria sensorial y percepción. ¿Sí? Ellos dejan ingresar estos estímulos. Y estos estímulos, ¿sí?, se van a procesar ¿dónde? En nuestra memoria de trabajo. Y esta memoria de trabajo, ¿cierto?, que ya sabemos que se mantiene ahí la información para que sea procesada y quede altamente organizada. En ese procesamiento van a estar trabajando, dependiendo obviamente de los estímulos, ¿ya? Va a estar trabajando el lenguaje, el pensamiento, la inteligencia. Vamos a estar recuperando información desde las memorias de largo plazo. ¿Y quién va a estar a cargo de todo ese control, de todo lo que sucede en mi sistema neurocognitivo? Son las funciones ejecutivas nucleares y las funciones ejecutivas secundarias. Cuando nosotros logramos un procesamiento complejo de esta información sensorial, vamos a poder almacenar esta información en nuestras memorias de largo plazo y al mismo tiempo vamos a poder elaborar una respuesta, ¿sí? Una respuesta motora que puede ser responder una pregunta, puedo escribir la respuesta, puedo hacer un movimiento para poder responder a las demandas, ¿cierto?, de esa actividad que me están solicitando. Siempre, siempre son las funciones ejecutivas las que están a cargo de todo el procesamiento. Todos los procesos sensoriales van a pasar por este procesamiento con nuestro sistema neurocognitivo, que va a estar a cargo siempre de las funciones ejecutivas para transformarlos en procesos motores adaptativos. ¿Sí? Y todo esto siempre dentro de un contexto de procesamiento socioemocional, porque aprendemos de otros y con otros, ¿sí?, en un contexto. Y acá vamos hilando fino. Se dan cuenta que ese primer gráfico es muy general, como para tenerlo así en mente lo macro. Aquí nos fuimos hilando un poquito más fino, nuestro sistema neurocognitivo. Ahora vamos a hilar más fino y con esto vamos a terminar, porque aquí, voy a devolver, en el siguiente PPT vamos a adentrarnos aquí, cómo se relacionan estas funciones ejecutivas nucleares, ¿ya? Resulta que la memoria de trabajo, ¿sí? Tenemos una memoria de trabajo verbal y una memoria de trabajo visoespacial, ¿ya? Todo lo que es el procesamiento de información siempre va a estar en la memoria de trabajo. Por ejemplo, cuando hacemos actividad
de cálculo mental, actividades matemáticas, ordenar ítems, relacionar ideas. Todo lo que es actividad mental va a estar dentro de la memoria de trabajo para su procesamiento, ¿ya? Por eso tenemos una memoria de trabajo verbal, si es que el estímulo es verbal, y tenemos una memoria de trabajo visoespacial, si es que el estímulo también es visual y espacial, ¿ya? Pero la memoria de trabajo no funciona sola, funciona gracias, y mucho mejor, gracias al control inhibitorio. El control inhibitorio dijimos que tiene dos grandes componentes, control de interferencia e inhibición de respuesta motora, ¿sí? Un control de interferencia que es denominado inhibición cognitiva, que es la inhibición de pensamientos y memorias que me interrumpen en el procesamiento de información. Estoy haciendo una actividad y me acuerdo que no fui al súper, ¿no? ¿Qué voy a hacer de almuerzo? Y el otro control de interferencia es el atencional, ¿sí? Es lo que se denomina atención ejecutiva, es lo mismo, ¿ya? ¿Qué dice? Porque este es una propuesta del 2016 que está validada por la APA, ¿sí? La Asociación Americana de Psicología, eh, donde tengo el orgullo de mencionar que uno de los profes de nuestro equipo, que es Alejandro, es parte de la asociación, ya como doctor también en psicología. La atención ejecutiva es lo mismo que hablar del control de interferencia atencional. ¿Qué incluye eso? Este es el modelo de Abel Diamond, ¿ya? Y equipo, que plantea que la atención ejecutiva o control de interferencia atencional es la activación simultánea de tres tipos de atención: sostenida, selectiva y focalizada, ¿ya? Y que la inhibición de respuesta, fíjense, no me aparece el... Ah, sí, aquí me apareció. Y la inhibición de respuesta es la inhibición a nivel conductual, es decir, la inhibición es el control motor, controlo mi conducta motora. Y fíjense lo que aparece en este modelo, que tiene, como les digo, mucho respaldo en la evidencia. Entre mayor desarrollo del control inhibitorio, mayores niveles de autorregulación vamos a observar. ¿Por qué? Porque el control inhibitorio también está a cargo de procesar y de regular, ¿sí?, los elementos emocionales, motivacionales. No solamente está a cargo del procesamiento o del control cognitivo, también está a cargo de mantener niveles óptimos de activación emocional, motivacional y cognitiva, para lo cual se denomina autorregulación. Por lo tanto, la base de una buena autorregulación es el desarrollo de la función ejecutiva, pero su base más específica es el control inhibitorio. ¿Vale? Y estos dos componentes, ¿cierto? Memoria de trabajo, control inhibitorio, tampoco funcionan solos. Si se dan cuenta, hay una influencia mutua, ¿ya? El inhibir distracciones ambientales e internas, perdón, ahí hay un error ortográfico, perdón, es crítico para mantenerse enfocado en los contenidos de interés en la memoria de trabajo, para no saturar mi memoria de trabajo con información que no es relevante. Pero al mismo tiempo, en la memoria de trabajo, mantener el objetivo o lo que se debe o no se debe hacer es crítico para saber qué inhibir en la memoria de trabajo. Es decir, la memoria de trabajo también da información al control inhibitorio para poder decirle, manténme esto aquí, ya, bloquea eso, no me sirve, ¿no? Se dan información mutua para un mejor funcionamiento. Y al mismo tiempo, ambas, el control inhibitorio y la memoria de trabajo, funcionan en conjunto con la flexibilidad cognitiva, ¿sí? La flexibilidad cognitiva es la que me permite buscar una estrategia distinta cuando no me está resultando el resolver esta tarea. Me permite pensar fuera de la caja, conocer lo que se llama pensamiento lateral o divergente o creativo. Eso
es gracias a la flexibilidad cognitiva. Entre más flexibilidad cognitiva, más creatividad tengo. ¿Vale? Por eso que la flexibilidad cognitiva, miren lo que dice Adele Diamond, apoya la creatividad y el desarrollo de la teoría de la mente. Porque requiero de flexibilidad cognitiva para pensar de una manera distinta. Si esto ya no me resulta, ¿de qué manera lo hago? Busco una alternativa, ¿no? Eso es flexibilidad cognitiva. Y teoría de la mente es poder ponerme en el pensamiento de otra persona, ¿sí? Poder inferir sus creencias, sus pensamientos, sus intenciones. Por lo tanto, yo dejo a un lado mi propio pensamiento para asumir el de otro. Eso es flexibilidad cognitiva, ¿no? Y de esa manera, estas tres funciones ejecutivas, fíjense, apoyan, median el desarrollo de funciones ejecutivas de alto orden. ¿Ya? Esto es lo que corresponde al desarrollo de inteligencia fluida, que es parte también, bueno, la inteligencia fluida es un proceso cognitivo, ¿ya? El razonamiento es un proceso cognitivo, pero la resolución de problemas y los otros procesos cognitivos como la planificación, como los que vimos recién, que no están mencionados todos aquí, porque el modelo de Adele Diamond es mucho más puntual. Su objetivo principal de trayectoria investigativa siempre ha sido la función ejecutiva nuclear. Entonces, esto ellos no lo investigan, ¿no? Esto lo aportan de otras investigaciones. Entonces, lo que sí se sabe es que este núcleo de función ejecutiva apoya el desarrollo de las funciones ejecutivas superiores que nosotros vimos acá, ¿cierto? Toma de decisiones, planificación, actualización, monitoreo, resolución de problemas y fluencia. ¿Romina? Entonces, estas tres funciones ejecutivas, control inhibitorio, la flexibilidad y la memoria de trabajo, siempre se activan de manera simultánea. Siempre van a estar activas. Ese núcleo central siempre va a estar activo. Siempre vamos a encontrar que una actividad puede activar en mayor medida una que otra, ¿ya? Pero en general el núcleo central ejecutivo va a estar activo. Okay. Y entonces entiendo que si se activa alguna de las otras funciones ejecutivas secundarias, sí o sí estas siguen activas. Eso es lo que vamos a seguir analizando, porque lo que se ha encontrado, ¿sí? Es que, un poquito voy a dejar de compartir, es que sí podemos estar desarrollando con facilidad la función ejecutiva nuclear, pero no así las secundarias. Parece que esto se los había comentado en la primera clase o en la clase anterior. Nuestro sistema nervioso central trabaja bajo la ley del mínimo esfuerzo, porque necesita economía de energía. Por lo tanto, cuando la función ejecutiva nuclear y los procesos cognitivos detectan que es una actividad que ya hemos realizado previamente o que puede ser una actividad nueva, pero que para poder resolverla puedo utilizar una estrategia que yo ya he aprendido antes, la función ejecutiva le dice, oiga, resuélvanlo ustedes, saben perfectamente cómo hacerlo. Se lo dice así a los procesos cognitivos. La función ejecutiva nuclear permanece activa, ¿sí? Pero las funciones ejecutivas secundarias no se alcanzan a activar, ¿sí? Hay una menor activación de esas funciones ejecutivas secundarias. Por eso que en las definiciones que vimos de función ejecutiva se incorpora como premisa básica de trabajo, de intervención, de estimulación, que las actividades que propongamos para poder desarrollar función ejecutiva, no solamente su núcleo, sino que también las superiores, tienen que ser novedosas y desafiantes.
¿Por qué? Porque si yo le entrego algo que ya aprendí, ya sé cómo se resuelve, ¿sí? Porque la actividad ya la hemos hecho un millón de veces, o porque ya conozco la estrategia para resolverla, mi función ejecutiva secundaria va a estar mínimamente activa. Y no es lo que queremos, porque para la vida necesitamos el desarrollo de funciones ejecutivas secundarias, ¿no? Y por eso uno de los principios didácticos para la intervención o el desarrollo, estimulación, potenciación de la función ejecutiva es la novedad, ¿sí? Pero la novedad no significa que siempre tengamos que estar, uy, calentándonos la cabeza por hacer nuevas cosas. No, se trata de ir reciclando las actividades e ir variando su complejidad, por ejemplo, o ir variando los materiales que estamos utilizando, ¿sí? O ir cambiando el estímulo, pero siempre dejar un componente nuevo para que la función ejecutiva se active como un pack y no solamente su base, ¿sí? Eh, entonces, en ese sentido, sí necesitamos actividades novedosas y desafiantes. No es simplemente una premisa de la neurodidáctica, porque la neurodidáctica tiene su base en la neurociencia cognitiva. Es porque esto se ha visto en investigaciones, digamos, con distintas técnicas de neuroimagen, cuando una persona logra activar, encender esas áreas, eh, donde hay mayor activación versus actividades que no las encienden por completo. Por lo tanto, no se está estimulando. ¿Vale? Romina, ¿tiene la mano arriba? ¿Ahora? Sí, ¿Sí? que me acordé de un término que es automatizar ciertos procesos. Y yo lo entiendo eso como que el chiquillo se expone quizá a un mismo procedimiento de tal manera que lo logre manejar. Y probablemente desde ahí buscar otras formas de resolver esa misma tarea de una manera más novedosa. De hecho, esa es la forma que yo utilizo para trabajar con los niños. Ahora me cuestiono, ¿está bien o no Claro, está bien? ¿Por qué? Porque yo claro. siento que especialmente yo trabajo con niños de condición autista. Entonces siento yo que el entregarles un camino muy seguro al inicio, hacemos esto, pasa uno, favorece la comprensión. Y desde ahí, cuando ya más o menos maneja lo que se le está pidiendo, maneja el procedimiento, el paso así, comienza a otorgar formas distintas de lo que ya se ha hecho. Eso em, tiene lógica. Que tiene lógica. Eso se llaman variaciones programadas. Así se llama esa estrategia para trabajar en la condición del espectro autista. Porque la condición del espectro autista, obviamente dependiendo de las características del nivel de apoyo, puede haber mayor o menor desafío en la flexibilidad cognitiva. Entonces uno tiene que partir por un aprendizaje sin error. ¿Por qué? Porque nos podemos encontrar con una desregulación que está asociada a la flexibilidad cognitiva, ¿ya? Cuando tú ves que va avanzando bien, que comprende la estrategia, que va desarrollando las actividades, vas planificando variaciones programadas. Entonces, de a poquito vas introduciendo cambios de la actividad en el tiempo, en la instrucción, en el material, pero muy progresivamente y dependiendo de cómo vaya tolerando los cambios. Porque recuerden que la tipicidad mayor en autismo es flexibilidad cognitiva. Entonces, si yo le enseñé de una manera, va a decir, pero ¿cómo? ¿Por qué? Si yo lo sé hacer así, ¿por qué me lo piden? Entonces, claro, si yo le cambio la rutina, ¿sí? La forma, la estrategia para resolver una determinada actividad, ¿cierto? Esto me pasa mucho en matemática, se desregula. Pero si yo de a poquito voy variando y voy trabajando, y primero parto, por ejemplo, y veo que
puedo cambiar el material y en vez de hacerlo trabajar, por ejemplo, con fichas de colores, para la próxima puedo llegar con palitos de colores, ¿no? La siguiente voy a cambiar y voy a empezar a utilizar materiales que sean mucho más flexibles en términos de utilización, más versátiles. Entonces voy a empezar a trabajar con plasticina, con cubos. Y ahí voy viendo, en base a sus características, cómo voy a ir generando estas variaciones programadas, porque sí o sí hay que trabajar flexibilidad cognitiva con estudiantes autistas, porque, no sé, mucho tiempo las intervenciones estaban centradas y nos decían aprendizaje sin error, estructura, ambiente predecible. Sí, completamente de acuerdo, hay que hacerlo, pero tenemos que ir generando ciertos cambios, primero en las actividades, en los materiales, luego en los tiempos, luego en las estrategias, luego cambiamos el orden de las actividades en su rutina diaria, porque la vida no es predecible. Y si nosotros trabajamos siempre de una estructuración rígida, no estamos facilitando el desarrollo de la flexibilidad cognitiva en ellos, ¿sí? Pero esto es un camino a largo plazo, va a depender de las características que se presenten, ¿no? Pero ahí sí está involucrada la flexibilidad cognitiva. Necesitamos trabajarla especialmente en nuestros estudiantes en la condición. En ese caso, entonces, esto de proponer actividades como desafiantes desde la función ejecutiva, de todas maneras, los niños con condición autista debe ser más progresiva. Sí, tiene que ser mucho más útil. Es que va a depender caso a caso, porque hay pequeñitos en la condición, por ejemplo, nivel de apoyo 1, que sí logran cierta flexibilización. Entonces, si tú le cambias el material, no va a haber una desregulación, pero te lo va a cuestionar, ¿no? Y se va a molestar, pero no va a pasar más allá de una desregulación, por ejemplo, ¿ya? Todo eso depende de sus características, va a depender del nivel de atipicidad en la flexibilidad cognitiva, ¿no? Entonces, sí se tiene que ir haciendo paulatinamente este trabajo que yo les digo de que tenemos que ser desafiantes, tenemos que involucrar actividades nuevas. Estoy pensando en aquellos estudiantes con trayectoria típica, porque cuando hablamos de atipicidad hay otras consideraciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar la función ejecutiva, ¿ya? Bien. Gracias. Eh, uy, llegamos hasta acá. Nos quedamos pendientes. Sí, Marcela, yo había omitido esta parte porque me interesaba que hicieran el taller, este análisis previo. Entonces, déjenme, se los voy a enviar al tiro por acá. Y también les prometo que mañana en la mañana, yo mañana trabajo, así que lo voy a colgar mañana en la mañanita tempranito en el aula virtual junto con el documento de apoyo, ¿sí? Ay, se me confundieron los documentos. Yo ahora no lo encuentro. Ah, la C3, ¿cierto? Esta. Ay, mi computador está tan lento. Ahí, ya. Comparto.